Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido al octavo país que voy a recorrer por los Balcanes, Albania. Este país ya no hace parte del grupo de países que eran ex-Yugoslavia, pero es un país bastante particular porque estuvo aislado de toda esta historia que estuvo afectando a la región y solo hasta hace poco se abrió al resto del mundo. El apodo de este país es la Tierra de las Águilas porque los albaneses se refieren a sí mismos como Shqiptari, que a menudo se interpreta como los hijos de las águilas, aunque también podría referirse como los asociados con el idioma Shqip, que es el nombre del idioma albanés. Uno de los datos curiosos más interesantes que escuché cuando visité es que este país tiene más de 700.000 búnkers. Pero la explicación de esto te la daré más adelante en el episodio cuando te hable sobre la particular historia albanesa. Por ahora comenzaré como siempre dándote un contexto macroeconómico de este país. Albania tiene una población de 2.7 millones de personas. Entonces nuevamente vas a ver que este país es bastante pequeñito. Su PIB es de alrededor de 19.000 millones de dólares, lo que deja un PIB per cápita de 6.800 dólares aproximadamente. Y esto significa que cada año, en promedio, una persona gana 6.800 dólares. Y esta es una cifra bastante similar al PIB per cápita de Colombia. El salario mínimo de Albania está alrededor de 380 euros al mes, pero este país tiene una tasa de desempleo de alrededor del 12%. Lo preocupante, sin embargo, es el desempleo entre los jóvenes, porque se cree que los menores de 25 años tienen una tasa de desempleo de alrededor del 30%, y por eso muchos de ellos se quieren ir del país a buscar oportunidades laborales en otros países cercanos. La moneda de Albania se llama el lek, y un euro equivale a 100 leks, entonces esta es una conversión bastante fácil de memorizar. La economía de Albania probablemente es la que más cambios ha tenido en toda la historia de los Balcanes, porque antes de 1991 el Partido Comunista dirigía toda la economía del país y todos los medios de producción estaban bajo control estatal. Esto significa que la agricultura estaba completamente colectivizada, la industria estaba nacionalizada, la empresa privada estaba estrictamente prohibida y aparte de eso, una disposición de la Constitución prohibía al gobierno buscar ayuda extranjera, aceptar préstamos o permitir inversiones extranjeras. Y por eso Albania se aisló económicamente, convirtiéndose casi como un tipo de Cuba, pero no porque tuvieran sanciones de otros países, sino porque el Partido Comunista así lo quiso. Algo que para mí me mostró lo aislado que estuvo Albania del resto del mundo es que en la actualidad ni siquiera existe un McDonald's en este país. En los últimos 30 años, sin embargo, esta economía ha cambiado mucho porque ha recibido inversión extranjera de Estados Unidos, de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Y es más, a mediados de los años 90, Albania tenía la economía de más rápido crecimiento en todo el continente. Aunque ese crecimiento se ha desacelerado, sí ayudó mucho al país para salir de la pobreza y para abrirse al resto del mundo. En la actualidad, los principales socios comerciales de Albania son Italia, Grecia, Turquía, Alemania y China, y Albania exporta principalmente textiles, calzado y metales básicos, e importa básicamente comida, máquinas y repuestos. El sector de los servicios es bastante importante en el país porque es responsable del 40% del PIB y además se cree que emplea a un quinto de toda la población. La gran mayoría de estos servicios están concentrados alrededor del turismo,
que era inexistente antes de 1991, pero gracias a las grandes restauraciones de monumentos y a la construcción de hoteles grandes, se empezaron a atraer varios turistas. Y es que este país tiene mucho para ofrecer, comenzando por sus 470 kilómetros de playas en el Adriático, las montañas espectaculares, las ciudades grandes e históricas y los tesoros arqueológicos como el Parque Nacional Butrinto, que en su momento fue una colonia griega, una ciudad romana y un puerto bizantino. Entonces, como puedes ver, este es un país que es un destino turístico muy recomendado, y al visitarlo estás apoyando su economía profundamente, como pasa con varios países de esta región. Ahora pasaré a explicarte un poco más sobre la política del país. La Constitución de Albania fue promulgada el 28 de noviembre de 1998, y esta reemplazó un documento provisional que se había creado en el 91, en donde garantizaban oficialmente la libertad de expresión, religión, prensa y reunión. Actualmente el país tiene una democracia parlamentaria, y entonces esto significa que tienen 140 diputados que son elegidos, y de esos diputados, 100 son elegidos por sufragio directo, mientras que el resto son elegidos por representación proporcional. Después está el jefe de gobierno, que es el primer ministro, y este es elegido del partido principal en el Parlamento, y selecciona el Consejo de Ministros. Por otra parte está el presidente, que sirve como jefe de Estado, y él es elegido por el Parlamento por un periodo de 5 años y puede servir por un límite de 2 mandatos consecutivos. El presidente actual se llama Bahram Begag, y el primer ministro, que es técnicamente más importante, es Edi Rama, que aparte de ser político, es pintor, escritor y también un exjugador profesional de básquet. Uno de los problemas más grandes de este país, políticamente, es la corrupción. Y esta ha sido una de las razones por las que la Unión Europea no ha dejado entrar a Albania, porque es un problema generalizado, que no solo está en el sector público, sino también en el privado. Aparte de eso, en Albania el Estado de Derecho no es muy fuerte, y esto significa que las leyes no se aplican de manera justa y consistente, y por eso las personas ricas o con conexiones pueden salirse con la suya. Y finalmente también tienen otros problemas de países en esta región, como la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes, y todo esto son cosas que la región debe resolver en general. Pero también podría decirte que la política ahora es muy estable, y esto es impresionante considerando su pasado. Y para que entiendas mejor, ahora voy a pasar a darte el contexto histórico de este país. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See detail. This short break from civilization is brought to you by the Ford Bronco. Get back out there. The Ford Bronco. Built wild. Learn more at ford.com/bronco. Gracias a su ubicación entre los mares Adriático y Jónico, Albania ha servido durante mucho tiempo como una cabeza de puente en varias naciones e imperios que buscaban conquistar en el extranjero. Por ejemplo, en el siglo III a.C., los romanos conquistaron a los ilirios, que ya estaban acá, y desde finales del siglo IV después de Cristo fueron gobernados por el Imperio Bizantino. Después de sufrir varias invasiones, los albaneses fueron finalmente conquistados por los turcos otomanos en el siglo XV, y este dominio aisló a Albania del resto de la civilización occidental durante más de 4 siglos, casi 500 años. Pero, a finales del siglo XIX, el país comenzó a liberarse de la influencia otomana y a redescubrir algunas afinidades e intereses con el occidente. Después, en 1878,
se formó también la Liga de Prizren, que era para promover la unificación albanesa y su desarrollo cultural. Después de la Primera Guerra de los Balcanes, Albania declaró su independencia en 1912. Después llegaron unos años con un poco de inestabilidad política, pero fueron todos interrumpidos por la invasión italiana en 1939, porque durante la Segunda Guerra Mundial, Italia tomó estas tierras albanesas. La resistencia comunista para liberarse empezó a ser liderada por el personaje político más importante de este país, que se llama Enver Hoxha. En albanés, su nombre se pronunciaría Enver Hoxha, pero se escribe Hoxha, Hoxha, y por eso le seguiré diciendo Hoxha en lo que queda del episodio. Pero bueno, este señor, durante 40 años, desde 1944 hasta su muerte en 1985, gobernó el país con una mano de hierro, imponiendo un régimen comunista radical que transformó esta nación en uno de los estados más aislados del mundo. Hoxha estableció rápidamente un régimen totalitario y eliminó cualquier oposición política, estableciendo un control sobre todos los aspectos de la vida albanesa. La economía, como te dije, se nacionalizó, la religión fue suprimida y la propaganda se convirtió en su principal herramienta para mantener el poder. Bajo el liderazgo de Hoxha, Albania se empezó a aislar del resto del mundo, especialmente de la Unión Soviética y de China, que aunque también eran comunistas, Hoxha tuvo rupturas ideológicas con estos países y por eso cortó toda comunicación con otros países. Albania se convirtió en uno de los estados más pobres de Europa y tenía una economía estancada y un nivel de vida muy bajo. Hoxha, aparte de todo esto, también implementó su policía secreta, que era como si fuera su Gestapo, pero se llamaban los Sigurimi. Estos Sigurimi tenían un rol de agencia de inteligencia y policía política y eran la principal herramienta de Hoxha para controlar la población albanesa y eliminar cualquier oposición a su régimen. Estos agentes vigilaban de cerca a los ciudadanos, arrestaban a los disidentes, los torturaban en las prisiones y a veces incluso los podían ejecutar. Los Sigurimi también eran responsables de recopilar la inteligencia sobre las posibles amenazas tanto dentro como fuera de Albania, y esto incluía espionaje, vigilancia y contrainteligencia. Ellos fueron los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos durante esta época, porque miles de albaneses fueron arrestados, torturados y ejecutados por razones políticas o religiosas. Y bueno, también fue durante la época de Hoxha que se crearon todos los búnkers de los que te estaba hablando al principio del episodio. Básicamente, Enver vivía con una mentalidad paranoica y creía que Albania estaba rodeada de enemigos potenciales, tanto externos como internos, y temía todas estas invasiones extranjeras. Este miedo llevó a la construcción masiva de búnkers como parte de una estrategia de defensa nacional. A partir de la década de 1960, Hoxha inició el programa de construcción de búnkers que eventualmente cubrió todo el país, y se estima que se construyeron entre 173.000 y 750.000 búnkers en total. Y esto significa que Albania tenía más búnkers por habitante que cualquier otro país en el mundo. Estos búnkers fueron promovidos como un símbolo de la resistencia y la preparación de Albania contra cualquier amenaza externa. Y se construyeron no solo en las áreas estratégicas y costeras, sino también en zonas rurales, en montañas y a menudo en partes densas del país para asegurar que todos los ciudadanos estuvieran, entre comillas, protegidos en caso de cualquier conflicto. Esta construcción masiva de búnkers tuvo un gran impacto en la economía, por supuesto, porque consumió muchos recursos significativos que podrían haberse utilizado en cosas un poco más útiles, pero te hablaré más de los búnkers cuando visitemos Tirana, porque en esta ciudad puedes entrar a 2 búnkers que ahora han sido transformados en museos. Ahora pasemos al contexto cultural de Albania, que también es muy interesante, porque como esta fue una sociedad tan cerrada por años, es muy particular, tanto étnica como en su idioma y como en su religión. Empecemos con su población étnica. Albania tiene una de las poblaciones más homogéneas de Europa.
Pero entre los albaneses existen dos subgrupos principales. Hay unos que se llaman los Hegs en el norte y otros que se llaman los Tosks en el sur. Las diferencias entre estos dos grupos eran bastante pronunciadas antes de la Segunda Guerra Mundial, y hasta la toma del poder comunista en 1944, la política albanesa siempre estuvo dominada por los Hegs, que eran los más numerosos. Pero, bajo el régimen comunista, este sistema de clanes empezó a desaparecer. O eso dicen, pero también otras personas me dijeron que las familias de los Hegs, que eran los más poderosos, aún son reconocibles, incluso en otros países que tienen comunidad albanesa, como Serbia o Montenegro. Por otro lado, también es curioso el idioma, porque como antes existían fuertemente las diferencias entre estos dos clanes, por supuesto existían dos dialectos, y querían unificarlos durante este régimen comunista. Entonces en 1972 se convocó un congreso de ortografía en Tirana y se estableció el idioma albanés unificado basado en el Tosk. Entonces, este idioma, el albanés, es uno de los más nuevos, entre comillas, de la región. Pero el idioma albanés también es descendiente de la lengua iliria que está extinta y es el único miembro sobreviviente de esta rama de la familia de lenguas indoeuropeas. Entonces por eso es un idioma muy particular, pues aunque es nuevo, tiene sus raíces mucho más viejas que otros idiomas. Y finalmente, el tercer aspecto particular de este país es la religión, porque después de casi 5 siglos de dominio otomano, Albania es un país predominantemente musulmán, pero no son muy practicantes, porque durante el régimen comunista la religión no jugó un papel importante. Entonces todos son seguidores musulmanes, principalmente de nombre, pero muchas prácticas no están asociadas a esta religión. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Sergeant and Mr. Smith, you're gonna love this house. Bunk beds in a closet? There's no field manual for finding the right home. But when you do, USAA Homeowners Insurance can help protect it the right way. Restrictions apply. Ahora, la última sección de mi podcast estará dedicada a consejos de viaje alrededor de Albania. Y empezaré por la pregunta más común. ¿Cuánto tiempo deberías visitar? Yo estuve 5 días y me encantó. Creo que me habría gustado quedarme más tiempo porque no tuve muchos días ni tiempo de sobra. Entonces creo que el tiempo ideal serían 7 días o una semana. Segundo, ¿qué lugares visitar? Cuando yo fui, visité Tirana, Durrës, Berat y un lago cerca a Tirana. Pero todo el tiempo estuve durmiendo en Tirana y solo visité estos otros lugares en paseos de un día. Tercero, ¿es seguro? Sí. Albania también fui sola y aunque hay muchos estereotipos sobre los albaneses, como en carteles o con narcotráfico o con las películas de Liam Neeson sobre grupos armados, para mí este fue un destino bastante seguro. Y nunca me sentí cerca de nada de eso, entonces creo que estos estereotipos pueden ser como los estereotipos que tienen alrededor de Colombia con el narcotráfico. Cuarto, ¿cómo llegué a este país? Yo llegué en bus desde Montenegro y me devolví en avión a Alemania. Tú puedes volar acá y los vuelos son relativamente baratos, mucho más de lo que es volar a otros países vecinos. Y supongo que esto es por el creciente turismo de este país. Pero también, si quieres las opciones más económicas, siempre van a ser los buses. Y la quinta y última pregunta, ¿existen requerimientos para visitar? Cuando yo fui no necesité visa para entrar con mi pasaporte colombiano, pero te dejo un link en donde encontré una lista de países para que veas si a tu país le exigen visa para visitar Albania o no. En mi próximo capítulo vamos a explorar más a fondo todo lo que puedes hacer en Tirana, que es la capital, y después hablaré más sobre los otros destinos. En la descripción de este episodio también encontrarás todos los links que normalmente uso para reservar cosas en mis viajes.
Espero que después de escuchar este episodio ya sepas un poco más sobre Albania. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para visitar Tirana. ¡Buen viaje!